Una vez que yo definí los límites, a evaluar los límites de mi sistema, hasta dónde yo voy a contabilizar las emisiones del sistema productivo o de lo que yo quisiese evaluar, bueno, tengo que definir qué tengo que tener en cuenta o qué datos necesito. En el caso de agricultura, yo acá les presento qué es lo que tengo que tener en cuenta. Bien, los cultivos realizados con su correspondiente rendimiento. También tengo que definir otra cuestión, el tiempo, ¿no? Si lo voy a hacer en una campaña, si lo voy a hacer un promedio en varias campañas. Eso también tiene que quedar muy claro. Y bueno, y una vez que definí los límites y el tiempo, bueno, cultivo realizado, rendimientos, las aplicaciones, o sea, básicamente el número de pasadas. Esto es importante porque acá ya yo también voy a determinar las emisiones por las aplicaciones, ¿no? Y también las emisiones producto de manufactura, en el caso de que también lo quisiese incluir, de los agroquímicos, las fertilizaciones nitrogenadas, ya que, bueno, yo les había mostrado que la principal emisión en agricultura es a partir de la utilización de fuentes nitrogenadas, o sea, de fertilizantes inorgánicos. Y bueno, también las labores realizadas, siembra, cosecha, aplicaciones. Esto es fundamentalmente para ver la cantidad de emisiones correspondientes a la utilización de combustibles fósiles. En el caso de ganadería, ¿qué tengo que tener en cuenta o qué datos necesito tener? En ganadería es bastante más complejo. En realidad depende fundamentalmente del sistema productivo a tratar. No es lo mismo un sistema de producción de carne, y dentro del sistema de producción de carne no es lo mismo si vamos a trabajar en un ciclo completo o en cría o en un feedlot. También es muy distinto, totalmente distinto si vamos a trabajar en un sistema de producción de leche, ¿no? Entonces, dependiendo del sistema productivo en el cual yo voy a hacer este análisis, voy a necesitar diferentes tipos de datos, pero en general o en líneas generales lo que bueno, se necesita es los datos de alimentación. eh, y acá fundamentalmente para ver también, al igual que la energía que yo necesito para producción, en alimentación, las maquinarias, los insumos de transporte, para ver, evaluar la cantidad de energía fósil o de emisiones que se generan por la utilización de energía fósil. Y bueno, y también se puede hacer o evaluar los insumos, por ejemplo, si hay algún tipo de alimento externo que se realiza. Por ejemplo, si uno le suministra al animal maíz de producción propia, o bueno, aunque no sea de producción propia, contabilizar las emisiones por el cultivo de maíz, por ejemplo. Eh, bueno, por otro lado, el manejo de residuos, fundamentalmente por el metano que se elimina o que se emite por la disposición de heces o orinas en el campo. El metano también y el óxido nitroso emitido por pasturas y por pastoreo. Bueno, la fermentación entérica también hay que contabilizarla. El IPCC, ya les voy a mostrar, brinda una serie de ecuaciones en la cual uno puede de alguna manera estimar estas emisiones. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de producción de leche, si uno quiere incluir en el análisis del proceso industrial de la leche, bueno, también es posible. Por eso hablaba de que, bueno, acá en ganadería es un poco más complejo, pero es muy importante, de nuevo, definir el límite, hasta dónde, si yo lo quiero hacer hasta la tranquera, a la huella de carbono, por ejemplo, qué procesos tengo que tener en cuenta para su determinación. En cuanto a metodología, la metodología que yo les propongo son las directrices del IPCC, que es la que se utiliza a nivel mundial. Todos los investigadores utilizan esta metodología.
El IPCC tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, o también lo pueden encontrar como Tier 1, Tier 2 y Tier 3, en el cual claramente el nivel de, de exactitud aumenta y también el de complejidad a medida que se van aumentando los niveles. En el nivel 1, que es el que le propongo yo, lo que dice el IPCC es que las emisiones de dióxido de carbono equivalente, los kilogramos de dióxido de carbono equivalente, se determinan a través del producto entre el dato de la actividad, yo ya les voy a mostrar un ejemplo, y el factor de emisión. Estos factores de emisiones hay varias bases de datos que ustedes pueden obtener en función de la actividad, y el producto nos da o nos brinda la cantidad de kilogramos o de unidad correspondiente de dióxido de carbono equivalente. Bien, por ejemplo, el nivel 2 o el Tier 2 del IPCC lo que solicita es que los factores de emisión que nosotros utilicemos sean factores de emisiones propias de nuestro país. Lo que nosotros acá estamos en Argentina utilizando son factores de emisión a nivel mundial. No tenemos factores de emisión propios en el país, pero bueno, hay muchos investigadores que están trabajando en ello. Y el nivel 3 del IPCC lo que sugiere es que para cada establecimiento en cada zona, no sé, para cada zona en realidad, se genere un modelo de estimación de estos gases de efecto invernadero. O sea, la complejidad va aumentando. Bien, yo acá arriba les muestro, por ejemplo, el cálculo para una aplicación de urea en un establecimiento. En ese establecimiento se aplicó 100 kilogramos de urea. Bien, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? Primero, bueno, sabemos que la concentración de nitrógeno en urea es de 46%, o sea, yo si aplico 100 kilogramos, voy a aplicar 46 kilogramos de urea. Y bien, y el factor de emisión de manufactura, o sea, todo el proceso de producción o de manufactura de este fertilizante es de 6,14, y el factor de emisión a campo de óxido nitroso a partir de la nitrificación es de 4,87. Nosotros al multiplicar el dato de la actividad por los factores de emisión, en este caso que son 2, nos da un total de 506,46 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Este cálculo está hecho por hectárea porque la aplicación es de 100 kilogramos de urea por hectárea. Y en el caso de agricultura, como yo les mostré en la filmina anterior, esa misma metodología o ese mismo producto se hace multiplicando la actividad por cada factor de emisión en todas las actividades correspondientes a la actividad que nosotros estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, si evaluamos agricultura, tenemos que multiplicar la cantidad de combustibles que yo utilicé, el número de pasadas en el que yo hice aplicaciones, la cantidad de agroquímico que aplique en el establecimiento, el factor de manufactura, por ejemplo, de semillas, en la producción de semillas, que yo utilicé como insumo en mi establecimiento, los otros fertilizantes nitrogenados que utilicé, o fosforados también. Bien, se hace toda una evaluación o una estimación por todas las actividades, se suman y podemos obtener el resultado de dióxido de carbono equivalente por, en este caso, en este ejemplo que yo les estoy mostrando, el establecimiento emitió en una campaña 2,9 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y como ustedes pueden observar en el gráfico que les presento, el 61% de las emisiones en este establecimiento están explicadas por la utilización de fertilizantes. Esto es importante hacerlo y una vez que uno lo estima, para identificar, como yo les decía con anterioridad, cuál es la actividad que nosotros nos está generando mayor emisiones. Entonces, acá en este caso, en este ejemplo, está claro que todas las medidas de mitigación van a ir enfocadas
mayoritariamente a hacer un uso eficiente de fertilizantes o tomar alguna alternativa como para disminuir esas emisiones. Estos resultados son de un trabajo académico integrador de Alviñana Federico, que se recibió este año. Yo les quería mostrar este gráfico porque utilizando la misma metodología que se utilizó para hacer la evaluación del gráfico que les mostraba con anterioridad, en otro establecimiento totalmente distinto, pero también agrícola, con la producción de los mismos cultivos. Bien, miren acá que los fertilizantes son responsables solamente del 18% de las emisiones. Y acá en este establecimiento, la mayor emisión o las mayores emisiones son responsables por los labores o combustibles. En realidad este establecimiento lo que tenía es un sistema de riego tipo pivot que utilizaba combustible para su funcionamiento. Entonces, bueno, yo les quería mostrar que, bueno, que cada establecimiento es independiente, que uno tiene que realizar la determinación de las emisiones para poder tomar una decisión, porque por ahí uno toma ejemplos de otras investigaciones o otros trabajos y si bien es muy marcado las emisiones producto del óxido nitroso que se emite por la fertilización nitrogenada, porque yo les mostraba en un principio que el óxido nitroso es casi 300 veces mayor, tiene la capacidad de absorber la radiación 300 veces más que una unidad de dióxido de carbono. En este caso, y que sí es responsable de muchísimas emisiones en el sector agrícola, en este caso, pero bueno, en este establecimiento las medidas de mitigación fueron totalmente abocadas a disminuir el combustible, la dependencia del combustible fósil. Siguiendo con el análisis que yo les había presentado en filmes anteriores, en el cual nosotros podemos ver que en el establecimiento la mayor parte de las emisiones correspondían al uso de fertilizantes. A su vez se dividió, se calculó qué proporción de emisiones le correspondía a cada cultivo. Y bueno, y acá podemos observar que las mayores emisiones son correspondientes al cultivo de trigo con un 36% y maíz con un 39%. Y bueno, podríamos llegar a la conclusión de que las emisiones en el cultivo de soja son muchísimo menor, ¿no? Con relación a los otros cultivos. Pero, a su vez, esto se debe a que el cultivo de soja por lo general no se aplica o se aplica menor cantidad de fertilizante, como ustedes ya saben, porque bueno, los requerimientos de nitrógeno son satisfechos por el aporte de la fijación biológica de nitrógeno atmosférico. Entonces eso hace que la dependencia a la utilización de fertilizantes inorgánicos sea muchísimo menor, entonces el cálculo de emisiones es lógico que quede menor. Una vez realizado las estimaciones y una vez habiendo ya analizado todos los datos o todos los resultados que se obtienen a través de estas determinaciones, yo acá en esta filmina les presento algunas de las medidas de mitigación y adaptación que se pueden tomar para disminuir estas emisiones. Cabe destacar que, como yo les decía con anterioridad, es muy importante establecer los límites, es importante separar las actividades e identificar de esta manera las actividades que, en función del establecimiento, que mayor emisiones generan para poder tomar una determinación y una medida que ayude y contribuya a la disminución de estas emisiones. Como medidas de mitigación en cuanto a la producción agrícola, bueno, podemos utilizar cultivos de cobertura. Hay muchísima información sobre todas estas medidas, así que pueden consultar.
Como ustedes saben, los cultivos de cobertura son cultivos que se siembran con el objetivo básicamente de mejorar la fertilidad del suelo y el agua, la humedad, controlar malezas y plagas, y son cultivos que no se cosechan ni se pastorean, ¿no? Simplemente se los deja en la superficie protegiendo y liberando nutrientes, con el objetivo de que con la degradación de la biomasa aérea y radical colabore al aumento de carbono en el suelo. A su vez, también la rotación de cultivos es otra medida, que el objetivo aquí es utilizar rotaciones intensivas, que también viene en la mano de esto de los cultivos de cobertura. Hay evidencias que con la incorporación de vicia en las rotaciones, no solo se captura más carbono, sino que las emisiones son menores. Hay muchos papers que hablan de eso. Y bueno, rotar cultivos con rotaciones más intensivas, o incorporar más cultivos en las rotaciones con la finalidad de mantener cubierto el suelo. Después, bueno, todas las prácticas que tienen que ver con las emisiones de óxido nitroso, o sea, hacer un uso eficiente de la fertilización nitrogenada. A esto me refiero con bueno, hacer un buen balance, hacer análisis de suelo. También lo que se puede hacer es trabajar con tecnologías de bajas emisiones de óxido nitroso. Hay inhibidores de la emisión que están utilizando, utilización de fertilizaciones orgánicas u otras fuentes de nitrógeno. Bueno, y aumentar los sumideros de carbono, hablando bueno, de reforestación, de mantener la cobertura, todo un poco de las prácticas que veníamos hablando con anterioridad. Puede ser también integración de ganadería con agricultura, abonos orgánicos, de nuevo. Bueno, son algunas de las medidas que se pueden realizar y que se están realizando en agricultura. Con respecto a ganadería, fundamentalmente las emisiones en ganadería son a raíz de la fermentación entérica de metano por la fermentación entérica. Entonces trabajar un poco en lo que es mejorar las dietas y las condiciones de alimentación, por ahí incorporar concentrados o bueno, trabajar en la calidad del forraje, porque la síntesis de metano es mayor cuando prevalece el acético sobre el propiónico. Y otra medida que también se puede realizar en ganadería, que de hecho se está realizando también, es hacer un buen manejo en lo que respecta a las excretas, ¿no? A la gestión de todo lo que son los efluentes, tanto sólidos como líquidos, de los animales. Bueno, les agradezco muchísimo su atención, espero que les haya sido de mucha utilidad. Les dejo a disposición en el campus las directrices del IPCC para que, bueno, cuando quieran hacer alguna determinación de emisiones, ya sea en agricultura o en ganadería, está súper detallado cada uno de los sectores y cada una de las ecuaciones correspondientes a realizar. Bueno, está de más decir que ante cualquier inquietud se comuniquen conmigo a través de mi mail, que ahí se los dejo a disposición, y a través de los horarios de consulta.